El presente video es para explicar la hormona catecolamina, hecho por los estudiantes David Shori, César Luna y Jesús Martelo. Las catecolaminas, también llamadas aminormonas, son hormonas que se vierten al torrente sanguíneo. Son un grupo de sustancias que incluyen la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, las cuales son sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. Contienen un grupo catecol y un grupo amino. El rol de estos neurotransmisores es fundamental en procesos como la cognición, la emoción, la memoria y el aprendizaje, el control de la motricidad y la regulación del sistema endocrino. Asimismo, la noradrenalina y la adrenalina están implicadas de forma clave en las respuestas de estrés. Las catecolaminas participan en los mecanismos integrativos, tanto neurales como endocrinos, por lo que el sistema nervioso simpático y la médula adrenal conforman una unidad anatómica y fisiológica, conocida como sistema simpático adrenal. Este sistema juega un papel fundamental, junto con el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, en las respuestas de estrés o injuria. Estas hormonas son producidas por el tejido nervioso, incluso el cerebro y la glándula suprarrenal. Estructura química. Dopamina. Nuestro organismo transforma la tirosina en otro aminoácido, la levodopa o lodopa, y esta se convierte a su vez en dopamina. A su vez, la dopamina es la catecolamina más básica, y tanto la adrenalina como la noradrenalina se fabrican a partir de este neurotransmisor. Cuando se encuentra en el cerebro, la dopamina cumple un rol de neurotransmisor. Esto significa que participa en el envío de señales electroquímicas entre neuronas. En cambio, en la sangre funciona como un mensajero químico y contribuye a la vasodilatación y a la inhibición de la actividad del sistema digestivo, del inmunitario y del páncreas. La destrucción de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra del mesencéfalo es la causa de la enfermedad de Parkinson. Este trastorno neurológico degenerativo se caracteriza sobre todo por la presencia de déficits y alteraciones de carácter motor, en particular los temblores de reposo. Adrenalina. La adrenalina se genera a partir de la oxidación y la metilación de la dopamina, principalmente en el locus cerúleo, localizado en el tronco cerebral. La síntesis de este neurotransmisor es estimulada por la liberación de hormonas adrenocorticótropas en el sistema nervioso simpático. La adrenalina y la noradrenalina son consideradas las hormonas del estrés, puesto que cuando actúan fuera del sistema nervioso no lo hacen como neurotransmisores, sino como hormonas. Se relacionan con la regulación cardíaca y respiratoria y con el consumo de recursos corporales para hacer frente a desafíos ambientales. Tanto la adrenalina como la noradrenalina son fundamentales en la respuesta a múltiples tipos de estresores y otros procesos relacionados con la activación del organismo, como el ejercicio físico, la exposición al calor y la reducción de los niveles sanguíneos de oxígeno o de glucosa. Noradrenalina. La oxidación de la adrenalina da lugar a la noradrenalina, del mismo modo que la da la dopamina, convierte a esta en la adrenalina y la tirosina en dopamina. Como la adrenalina cumple el papel de neurotransmisor en el sistema nervioso y el de hormona en el resto del cuerpo, entre las funciones de la adrenalina podemos destacar la alerta cerebral, el mantenimiento del estado de vigilia, la focalización de la atención, la formación de recuerdos y la aparición de sensaciones de ansiedad, así como el incremento de la presión sanguínea y de la liberación de las reservas de glucosa. La reducción de los niveles de noradrenalina se asocia a alteraciones en distintos tipos de aprendizaje, particularmente la consolidación de recuerdos a largo plazo y el aprendizaje latente. Esta función se debe probablemente al control de la actividad neuronal por parte de la noradrenalina en regiones del cerebro implicadas en el aprendizaje, como la amígdala. Efectos a nivel biológico en las catecolaminas. Por lo general, cuando adrenalina o noradrenalina se unen a receptores de la proteína G, se produce una reacción de huida o lucha. Así, aumenta el ritmo cardíaco, la tensión muscular y aparece una dilatación de las pupilas. También influye en el sistema gastrointestinal. Es importante señalar que las catecolaminas en sangre que liberan la médula adrenal ejercen sus efectos en los tejidos periféricos, pero no en el cerebro. Esto es porque el sistema nervioso está separado por la barrera hematoencefálica. Ruta de síntesis. Proviene del aminoácido tirosina que es captado por las células cromafina, transformándose en dihidroxifenilanina por acción de una hidroxilasa.
luego en dopamina por acción de una carboxilasa, enseguida en norepinefrina por otra hidroxilasa, finalmente está a epinefrina por acción de la feniletanolamina, N-metiltransferasa. Esta última enzima solo expresa en la médula suprarrenal y un ganglio simpático abdominal, denominado órgano de Zuckerland. Enfocándonos más en la adrenalina, también conocida como epinefrina, localizada en la parte superior de los riñones, es una hormona y un neurotransmisor. Químicamente, la adrenalina es una catecolamina, una monoamina producida solo por las glándulas suprarrenales a partir de los aminoácidos fenilalanina y tirosina. La adrenalina es el neurotransmisor que se libera de la médula suprarrenal, en tanto que de los ganglios paravertebrales se libera noradrenalina. El organismo produce y almacena esta sustancia y la libera en situaciones de alarma, estrés, miedo, peligro o excitación. Con su liberación ayuda al cuerpo a enfrentarse a este tipo de situaciones. Efectos fisiológicos y psicológicos. Igual que ocurre con todas las hormonas y neurotransmisores, no se puede decir que la adrenalina tenga efectos solo en dimensión racional, así que al igual que no los tiene exclusivamente en nuestra parte más emocional. Las funciones que cumple son tanto fisiológicas como la regulación de la presión arterial o del ritmo respiratorio y la dilatación de las pupilas, como psicológicas, mantenernos en alerta y ser más sensibles ante cualquier estímulo. Mecanismo de acción de la adrenalina. Se trata de un potente agonista de los alfa y beta receptores en todo el cuerpo, excepto para las glándulas sudoríparas y las arterias faciales. La epinefrina es un agonista adrenérgico no selectivo que estimula los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 adrenérgicos, aunque el grado de estimulación de estos receptores puede variar dependiendo de la dosis administrada, es decir, la concentración circulante de epinefrina en el receptor. La estimulación de los receptores alfa 1 por la epinefrina produce vasoconstricción arteriolar. La estimulación de los receptores alfa 2 presinápticos inhibe la liberación de norepinefrina a través de una retroalimentación negativa, mientras que la estimulación de la postsináptica de receptores alfa 2 también conduce a la vasoconstricción arteriolar. La estimulación de los receptores beta 1 induce una respuesta cronotrópica positiva y un efecto inotrópico positivo. La estimulación de los receptores beta 2 por la epinefrina conduce a la vasodilatación arteriolar, la relajación del músculo liso bronquial y la glucogenólisis con posterioridad a la unión en receptor adrenérgicos. Las acciones intracelulares de epinefrina están mediadas por el monofosfato de adenosina cíclico. La producción de adenosina cíclico se ve aumentada por la estimulación beta y atenuada por la estimulación alfa. Aplicación biomédica, adrenalina. Paro cardíaco. La adrenalina se usa como medicamento para tratar el paro cardíaco y otras arritmias cardíacas que resulten en un gasto cardíaco disminuido o ausente. La acción de la adrenalina consiste en el incremento de la resistencia periférica mediante la vasoconstricción receptor A1 dependiente y el incremento del gasto cardíaco mediante su acción a los receptores B1. Anafilaxis. Debido a sus efectos de dilatación en la vía aérea, la adrenalina es el fármaco de elección para tratar la anafilaxis. También es útil en el tratamiento de la septicemia. Los pacientes con alergia a proteínas sometidos a inmunoterapia pueden recibir un enjuague de adrenalina antes de que se administre el extracto alergénico, reduciendo así la respuesta del sistema inmune al alergénico administrado. En anestésicos locales, la epinefrina se añade a una serie de anestésicos locales inyectables, tales como la bupivacaína y lidocaína, como un vasoconstrictor que permite redactar la absorción y por lo tanto prolongar la acción del agente anestésico. Trastorno de déficit de atención y hiperactividad. La norepinefrina para las personas con TDAH, medicación psicoestimulante, tal como el metilfenidato, son prescritos para ayudar a incrementar los niveles de norepinefrina y dopamina. La atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina. Es una medicación para el TDAH única, ya que solo afecta la norepinefrina en lugar de la dopamina. Como resultado, es necesario consultar a un médico para encontrar el medicamento y dosis apropiada. Depresión. Las diferencias en el sistema de la norepinefrina están implicadas en la depresión. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina son antidepresivos que tratan la depresión al incrementar la cantidad de serotonina y norepinefrina disponible a la célula postsináptica en el cerebro. ¿Existe alguna evidencia explicando que los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina
podrían también incrementar la transformación de dopamina. Esto es porque los inhibidores trabajan en la recaptación, es decir, previniendo que los transportadores de serotonina y epinefrina tomen sus respectivos neurotransmisores de vuelta a sus vesículas de almacenamiento para uso posterior. Si es que el transportador de norepinefrina también recicla un poco de dopamina, entonces los inhibidores también mejoran la transmisión dopaminérgica. Trastornos del comportamiento. El bloqueo de los receptores cerebrales de dopamina aumenta en vez de disminuir el consumo de drogas, dado que el bloqueo de dopamina disminuye el deseo. El aumento en el consumo de drogas se podría ver no como un deseo químico, sino como un profundo deseo psicológico de sentir algo. Déficits en los niveles de dopamina se han relacionado con el déficit atencional, con hiperactividad, DAH y los medicamentos estimulantes usados exitosamente para tratar el consumo desmedido en los niveles de neurotransmisores de dopamina llevan a la disminución de los síntomas. Relación con la psicosis. La dopamina normalmente alta se asocia con psicosis y esquizofrenia. Las neuronas de dopamina en la vía mesombólica están particularmente asociadas con estos síntomas. Las pruebas vienen parcialmente del descubrimiento de una clase de drogas llamada fenotiacinas que pueden reducir los síntomas psicóticos y parcialmente el descubrimiento de drogas como la anfetamina y cocaína que pueden causar psicosis. Uso farmacológico. Adrenalina. Se prescribe para el tratamiento de los estados de shock, en los que se busca un potente efecto inotrópico positivo y la posible asociación de un efecto de aumento en las resistencias vasculares sistémicas. En la parada cardíaca, la adrenalina es el medicamento de elección. Lo mismo sucede en las situaciones de disociación electromecánica, anafilaxia grave y broncoespasmo. En este último caso, la adrenalina puede administrarse por vía intravenosa, en aerosol o intraóseo. Se puede asociar con otros efectos para potenciar los efectos inotrópicos. La asociación con un vasodilatador puede ser el tratamiento de elección en algunos cuadros de shock cardiogénico para contrarrestar los efectos vasoconstrictores de la adrenalina. La dosis de la adrenalina se ajusta en función del gasto cardíaco y del vasodilatador, en función de las resistencias vasculares sistémicas. Noradrenalina es el agente vasoconstrictor de primera elección en los pacientes con shock séptico. Esta catecolamina vasoconstrictora nunca debe ser usada cuando las resistencias vasculares sistémicas son elevadas. Restablece las circulaciones sanguíneas regionales en el estado séptico con vasodilatación. Debido a intensas propiedades vasoconstrictoras, la asociación a un inotropo potente, dobutamina, puede ser muy útil. En este caso, las dosis de noradrenalina se ajustan en función de las resistencias vasculares y la del agente inotropo en función del gasto cardíaco.